Hola amigos, en el vídeo de hoy te vamos a hablar de unas alfombras vivas para reemplazar el césped. De siempre hemos utilizado césped para el suelo de nuestros jardines, pero en el vídeo de hoy te vamos a dar otras opciones por medio de las plantas tapizantes que además aguantarán muy bien los climas secos y cálidos. Como todo, el césped para mantenerse impecable pues necesita de unos cuidados. Pero este césped a cambio nos garantiza que con su hierba impide la formación de barro en el suelo, así que merece la pena. Bueno, pues en el vídeo de hoy vamos a descubrir unas plantas vivaces que muchas de ellas son tapizantes, que no solo están mejor adaptadas a nuestro clima y suelos que el césped, sino que incluso reclaman menos agua, menos abono y menos mantenimiento. Además, aportan flores de gran importancia para la biodiversidad. Algunas de ellas son aromáticas y sobre todo es que todas ellas dan un nuevo y bonito aspecto al paisaje de nuestro jardín. Pero dicho esto, comenzamos con las presentaciones. La primera de estas plantas de hoy os propongo es la Dichondra repens, que se distingue por sus minúsculas hojas verdes en forma de riñón y se usa sobre todo como planta ornamental, puesto que casi no tolera el pisoteo, o sea, se estropea. Y ocurre lo mismo con la Dichondra argentea, o también llamada Silver Falls, plateada o, por lo tanto, te la recomiendo para pequeños espacios por la estridencia de su follaje, aunque esta soporta un poquito más que la anterior el pisoteo. Estas son más que nada para hacer bonito. La siguiente sería la Dichondra argentea y que se extiende creando un denso tapiz cuyo espesor depende de su exposición a la luz y la humedad del sustrato. Es decir, si se encuentra en un lugar donde recibe el sol tamizado y el suelo está seco, crecerá entre 3 y 5 centímetros. Y si se encuentra en una zona sombría y el suelo fresco, crecerá de 10 a 15 centímetros. También podemos mencionar en tercera posición la Soleirola soleiroli, que se usa como tapizante en semisombra y sombra, y es nativa de Córcega y Cerdeña. En los climas templados y cálidos, estas vivaces mantienen el follaje todo el año, pero puede perderlo si pasan sed o si la temperatura baja de -1 grados centígrados, así que mucho ojito a este detalle. La cuarta de las plantas que te ofrezco hoy para poner en el suelo de tu jardín sería la Pilla nodiflora o Lipia nodiflora. Cuanto más sol haya, pues más baja es la belleza de esta alfombra de color verde, ese verde fresco que suelen mostrar. Es una como muy vivaz, es un verde muy bonito, que además produce abundantes flores melíferas, es decir, que tienen miel y son pues de color como rosa pálido. En las áreas donde la temperatura no baja de 1 grado centígrado, esta bonita planta conserva su follaje durante todo el año. Es importante que no tenga necesidad de agua, porque entonces pues podría perder ese follaje tan bonito, aunque con un debido riego en su momento pues lo vuelve a recuperar rápidamente. Esta planta soporta un pisoteo intenso, toma nota, además de la caliza y el aire marino, que también los aguanta muy bien. Es una maravilla. Se extiende rápidamente y es perfecta para cubrir las juntas del pavimento. Ya sabes que muchas veces están feas, pues para eso te adornarán muy bien. Y durante los meses de mayo a octubre podrás disfrutar de la belleza de esta alfombra floral. Bueno, en quinta posición tenemos la Thymus praecus. Entre los tomillos tapizantes son el llamado Thymus praecus y sus diversos cultivares los que toleran mejor el pisoteo, en especial el llamado Pseudolanuginosus. Posee unas minúsculas hojas perennes que son como lanosas que lucen pequeños pelos blancos. Estos tomillos se extienden como un delgado tapiz suavemente aromático y emiten flores rosadas no muy abundantes. En el llamado Albiflorus, estas flores son blancas y rosas en el llamado Red Carpet.
La época de toda esta variedad de tomillos tapizantes se encuentra entre los meses de mayo y julio. En sexta posición tenemos al Frankenia laevis, el llamado brezo o tomillo de mar, y se vale de sus estolones para enraizar y crear un denso y vigoroso manto verde oscuro que con el frío se tiñe de tonalidades cobrizas y violáceas. El cambio es precioso. Se llena de pequeñas flores rosadas en primavera. En su hábitat natural vive con poca agua, pero en los jardines requiere un poco más para no sufrir de calvas. Este brezo no precisa siega y su espesor depende de la frecuencia del pisoteo. Soporta relativamente bien la sequía, los suelos salinos y los arenosoles de agua de mar. Es ideal para la época de la primavera. En séptima posición está la Falquia repens. En las zonas de clima suave, al sol o en sombra ligera, esta planta derrocha sensación de frescura gracias al intenso color verde de sus pequeñas hojas redondeadas y sus flores de un tono rosado casi blanco que en algunos momentos del año la convierten en una verdadera alfombra florida. Proviene de la región del Cabo en Sudáfrica y por lo tanto es capaz de soportar la sequía siempre y cuando pues ya se encuentre bien establecida, ya sea un poquito mayor la planta, no recién puesta. Esta planta se expande rápidamente y se suele usar en jardines con poco riego, en jardines de grava, en los bajos de los árboles y en las juntas del pavimento también. No tolera la sal en los suelos ni el aire marino. Durante la primavera y el verano está preciosa. En octava posición te recomiendo la Dimondia margaretae. Esta cubresuelos perennifolia es de Sudáfrica. Tiene hojas coriáceas y estrechas y rígidas y tolera la sequía mejor que muchas otras. Tiene una forma como un fino tapiz entre verde y gris acerado, en el que asoman pequeñas margaritas amarillas desde la primavera al verano. Resiste un pisoteo moderado y es óptima para pequeñas superficies y para tapizar las juntas entre las piedras de los enlosados. Necesita un sustrato bien drenado y bastante profundo y soporta el viento marino. Su mejor momento es de marzo a julio. Y en último lugar, en noveno lugar, tendríamos la Matricaria Chihapchewel. Bueno, te la escribo. Durante la primavera y de nuevo en el verano, esta planta se convierte en una alfombra de margaritas nectaríferas. Son blancas sobre un follaje finalmente dividido. Es nativa de Asia Menor y es una vivaz perennifolia de rápido crecimiento que requiere más agua que las demás y un suelo arenoso, rico en materia orgánica y medianamente húmedo. Admite un pisoteo medio y únicamente si está sin flor. Cuando está con flor mejor no pisarla. Se suele segar tras la floración. Cuando luce en todo su esplendor es durante la primavera y el verano. Bueno amigos, hasta aquí hemos llegado con el vídeo de hoy en el que te damos distintas opciones para reemplazar el césped de tu jardín. Espero que te haya gustado. Déjanos desde qué país nos estás viendo y si tú utilizas alguno de estos céspedes de flores, que sustituyen el césped, o algún otro. Gracias por tu colaboración y te espero en el próximo vídeo. Un saludo.